¿Alguna vez has sentido como si la oscuridad del mundo intentara apagar tu luz? ¿Te has preguntado dónde encontrar un refugio verdadero cuando la maldad y el orgullo parecen triunfar a tu alrededor? Hoy vamos a sumergirnos en un tesoro de esperanza y fortaleza, el Salmo 36. El salmista comienza pintando un cuadro sombrío pero realista. Nos habla de la transgresión del impío, de cómo el mal susurra en su corazón, de la ausencia de temor a Dios ante sus ojos. Describe a aquellos que se halagan a sí mismos, cuyas palabras son iniquidad y fraude, y que incluso en su cama maquinan el mal. Quizá reconocemos esta descripción en el mundo que nos rodea, y a veces puede ser abrumador. Pero aquí es donde el Salmo da un giro celestial. De repente, la perspectiva cambia de la oscuridad de la tierra a la magnificencia del cielo. Oh Señor, tu amor llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza hasta las nubes, tu justicia es como las poderosas montañas. ¡Qué contraste tan increíble! No importa cuán grande parezca el mal, el amor, la fidelidad y la justicia de Dios son infinitamente más grandes, más altos, más firmes. Y por eso podemos encontrar refugio bajo la sombra de sus alas. Él nos invita a beber del río de sus delicias, porque con Él está la fuente de la vida. Cuando nos sentimos secos, vacíos o sin propósito, Él es el manantial que nos renueva. Y la promesa más hermosa de todas, en tu luz vemos la luz. En medio de la confusión, la duda o la desesperación, su verdad ilumina nuestro camino y nos da claridad. Este salmo termina como una oración, pidiendo a Dios que continúe su amor y nos guarde del pie del soberbio. Hoy, hagamos nuestra esa oración. Si este mensaje ha fortalecido tu espíritu, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras reflexiones. Comparte este video con alguien que necesite recordar que tiene un refugio seguro en Dios. Pero ¿cómo se ve eso en nuestra vida diaria? ¿Cómo transformamos esta verdad poética en una realidad palpable cuando estamos atrapados en el tráfico, enfrentando una crítica injusta o lidiando con la ansiedad sobre el futuro? La clave está en un acto consciente de reorientar nuestra mirada. El mundo nos ofrece charcos turbios de gratificación instantánea, soluciones rápidas y luces artificiales que parpadean y se desvanecen. Prometen saciar nuestra sed, pero solo nos dejan más secos. El salmista nos advierte de estas ofertas vacías, nacidas de la soberbia y el engaño. Pero Dios nos invita a la fuente misma de la vida, un manantial de agua pura que nunca se agota. Hacer nuestra esta oración significa que, en el momento de la tentación o la desesperación, elegimos deliberadamente apartarnos de los charcos y caminar hacia el manantial. Significa que, cuando las palabras de otros sean iniquidad y fraude, recordaremos que la fidelidad de Dios alcanza hasta las nubes y nos anclaremos en su verdad. Cuando la soberbia de otros intente pisotearnos, buscaremos refugio bajo la sombra de sus alas, un lugar donde su justicia es nuestra fortaleza inamovible. Ver en su luz la luz no se trata solo de encontrar una salida en la oscuridad, se trata de que su luz cambie la forma en que vemos todo. El dolor, la alegría, el desafío, la victoria. Todo adquiere un nuevo significado y propósito bajo su perspectiva. Su luz no elimina las sombras, pero nos muestra el camino a través de ellas y revela la belleza que de otro modo nos perderíamos. Así que la pregunta hoy no es si la oscuridad existe. Ya sabemos que sí. La pregunta es, ¿dónde fijaremos nuestra mirada? ¿En la maldad que nos rodea o en la majestad que nos cubre? ¿En las mentiras susurradas en la oscuridad o en la verdad que resuena desde los cielos?
Y esa pregunta es poderosa, porque la respuesta determina la calidad de nuestra paz, la profundidad de nuestra alegría y la firmeza de nuestra esperanza. No es una decisión que se toma una sola vez. Es una elección que se presenta cada mañana al despertar, cada tarde en medio del caos, cada noche al cerrar los ojos. El mundo grita para llamar nuestra atención. Los charcos de orgullo y vanidad son ruidosos, salpican y prometen un alivio inmediato. Es un esfuerzo consciente y a veces agotador darles la espalda. Requiere que nademos contra la corriente de la opinión popular, que apaguemos el ruido exterior para poder escuchar el suave fluir del manantial de Dios. ¿Cómo lo hacemos de forma práctica? Comienza por convertir la oración del salmista en tu propia declaración diaria. Al empezar el día, antes de mirar tu teléfono o tu lista de tareas, di en voz alta: Señor, extiende tu misericordia sobre mí porque te conozco. Extiende tu justicia sobre mi corazón porque anhelo ser recto delante de ti. No dejes que el pie del soberbio me alcance. Con estas palabras, estás construyendo un escudo protector alrededor de tu espíritu. Luego, a lo largo del día, conviértete en un cazador de luz. Busca activamente las pruebas de su fidelidad. Un rayo de sol que se cuela por la ventana es su luz. Una palabra amable de un colega es un eco de su amor. Un momento de calma en medio de un día ajetreado es una invitación a beber de su río. Cuando entrenas tus ojos para ver su luz en lo pequeño, la oscuridad del mundo pierde su poder sobre ti. Ya no te abruma, porque estás demasiado ocupado maravillándote con la gloria de Dios que te rodea. Hacer esto no nos hace inmunes al dolor, pero nos hace inquebrantables en la esperanza. Nos permite estar de pie en medio de la tormenta, no porque seamos fuertes, sino porque estamos anclados a la montaña de su justicia, bebiendo de una fuente que la tormenta no puede tocar. Esta reflexión no debe terminar aquí. Debe ser el comienzo de una acción. No caminamos solos en esta búsqueda de la luz. Somos una comunidad y nuestra luz combinada puede disipar grandes oscuridades. Por eso, te invito a ser una fuente de ánimo para otros. Escribe en los comentarios una forma específica y práctica en la que vas a elegir caminar en su luz o beber de su manantial esta semana. Quizás sea perdonando a alguien, dedicando 5 minutos a la gratitud cada mañana o compartiendo una palabra de esperanza. Al leer las promesas y los compromisos de los demás en esa sección de comentarios, no solo vemos texto en una pantalla. Vemos a otras almas en otros lugares librando la misma batalla y eligiendo la misma esperanza. Cada comentario es como una pequeña vela encendida en la oscuridad. Sola puede parecer insignificante, pero juntas crean un resplandor que ahuyenta las sombras y nos recuerda que no estamos solos en nuestro deseo de caminar hacia el manantial. Tu vulnerabilidad al compartir se convierte en la fortaleza de otro. Pero este compromiso no puede quedarse aquí, en el espacio digital. El comentario es la semilla. Nuestra vida diaria es la tierra donde debe crecer. Haber decidido caminar en la luz transforma la forma en que interactuamos con el mundo. Cuando tu compañero de trabajo hable con palabras de fraude, tú responderás con la verdad y la gracia de quien ha bebido de la fuente. Cuando la soberbia intente pisotear a alguien en tu familia, tú lo cubrirás con la sombra de sus alas, ofreciendo protección y refugio. Dejamos de ser simplemente cazadores de luz, para convertirnos en portadores de luz. Ser un portador de luz no requiere grandes sermones ni gestos heroicos. Significa ofrecer un vaso de agua fresca del río de sus delicias a quien tiene sed. Puede ser una palabra de aliento a un amigo que lucha, un acto de servicio inesperado para tu vecino o simplemente una sonrisa sincera a un extraño. Es reflejar la justicia de Dios siendo justo en tus negocios. Es reflejar su fidelidad siendo leal en tus relaciones. Cada pequeño acto de amor y verdad es un rayo de su luz que irrumpe en un mundo que, a menudo, se siente oscuro y frío. El salmista nos mostró el diagnóstico, un mundo enfermo de orgullo y engaño, pero también nos dio la cura, la inagotable misericordia de Dios, que es la fuente de la vida. La oscuridad no tiene la última palabra. La luz de Dios siempre, siempre prevalece.
y Él nos elige a nosotros para ser los canales de esa luz. Así que aquí está tu misión para esta semana, tu llamado a la acción final. No te limites a buscar la luz para ti mismo, conviértete en un faro para alguien más. Y quizás al escuchar esto sientas una carga. Ser un canal, pero si apenas tengo agua para mí. Ser un faro, si mi propia luz a veces parpadea. Es una sensación honesta y profundamente humana. Nos sentimos vacíos y aún así se nos pide dar. Pero aquí reside el milagro del manantial de Dios. El acto de dar es lo que nos mantiene conectados a la fuente. Un canal no contiene el agua, simplemente la transporta. Su propósito no es ser un depósito, sino un conducto. Cuando te permites ser usado por Dios para llevar su agua viva a otros, descubres que esa misma corriente te limpia, te refresca y te llena a ti en el proceso. Piensa en la luna en una noche oscura. No tiene luz propia. No se esfuerza por generar su propio brillo. Su única tarea es posicionarse para reflejar el sol. De la misma manera, no se nos pide que creemos nuestra propia luz en medio de la oscuridad del mundo. Se nos invita a posicionarnos ante el sol de justicia, ante Dios mismo, y simplemente reflejar la luz que Él derrama sobre nosotros. Nuestra tarea no es la generación, sino la reflexión. Y al hacerlo, cumplimos la promesa del Salmo. En tu luz, vemos la luz. Vemos su luz, y el mundo la ve a través de nosotros. Este es el secreto para no agotarse. Cada acto de servicio se convierte en un acto de adoración. Cada palabra de aliento que ofreces es una forma de beber del río de sus delicias. Cada vez que proteges a alguien bajo la sombra de tus cuidados, estás recordando que tú mismo vives bajo la sombra de sus alas. No das de tu propia reserva finita, sino del suministro infinito de la gracia de Dios. Dejas de ser un estanque estancado, susceptible a secarse, y te conviertes en parte de un río vivo que fluye desde el trono de Dios. Así que no dejes que el sentimiento de insuficiencia te detenga. Tu vacío es la calificación perfecta para ser llenado por Él. Tu obscuridad es el lienzo perfecto para su luz. El viaje que comenzamos con el Salmo 36, reconociendo la obscuridad, nos ha llevado hasta aquí, a convertirnos en la respuesta de Dios a esa misma obscuridad. Por eso mi llamado final para ti hoy es este. Haz un pacto, no solo por esta semana, sino como un nuevo modo de vida. Si estás listo para dejar de ser solo un consumidor de la gracia de Dios, para convertirte en un conductor de su poder, quiero que lo declares. Escribe en los comentarios ahora mismo. Soy un reflejo. No como una frase más, sino como una oración, una declaración de dependencia y un compromiso de fe para iluminar tu rincón del mundo. Al escribir esas 3 palabras, soy un reflejo, algo cambia. No es un conjuro mágico, pero sí es una declaración de propósito. Estás realineando tu identidad, pasando de ser una víctima de la oscuridad a ser un portador de la luz. Estás aceptando que tu valor no reside en tu propio brillo, sino en tu capacidad para reflejar a aquel que es la fuente de toda luz. Y aquí está la parte más hermosa. Una sola reflexión es poderosa, pero una comunidad de reflejos es transformadora. Imagina que cada uno de nosotros es un pequeño espejo. Por sí solo, un espejo puede iluminar un rincón oscuro, puede desviar un rayo de sol para señalar un tesoro. Pero ¿qué sucede cuando miles de esos espejos se unen en la ladera de una montaña? Juntos pueden tomar la luz del sol y bañar un valle entero en un resplandor cegador, disipando cada sombra. Esa es nuestra vocación como comunidad. Inevitablemente la vida nos arrojará lodo. El desánimo, el pecado, las palabras hirientes de otros, todo esto puede manchar nuestro espejo, opacando nuestro reflejo. A veces la vida nos golpea tan fuerte que nuestro espejo se agrieta, y en esos momentos nuestra tendencia es escondernos, avergonzados de nuestro reflejo imperfecto y quebrado. Pero es precisamente entonces cuando necesitamos a los demás. Necesitamos a un hermano o hermana que se acerque, no para juzgar las manchas, sino para ayudarnos a limpiar nuestro espejo con la gracia del perdón. Necesitamos una comunidad que nos recuerde que incluso un espejo roto puede reflejar la luz de maneras asombrosas y únicas, creando un caleidoscopio de gloria que un espejo perfecto nunca podría lograr. Esto es vivir la justicia de Dios, levantarnos unos a los otros.
Esto es experimentar su fidelidad, serle fieles los unos a los otros. Este viaje desde la oscuridad del Salmo 36 no termina con una declaración individual, sino que nos impulsa hacia una misión colectiva. Nuestro propósito no es solo brillar, sino brillar juntos. Por eso, este no puede ser el final de nuestra conversación. Tu compromiso de ser un reflejo necesita un punto de conexión. Por lo tanto, mi llamado a la acción para ti es llevar esta revelación más allá de tu propia pantalla. Ese acto de nombrar la luz en otro es quizá una de las formas más puras de beber del río de sus delicias. Porque cuando le dices a alguien, veo el reflejo de Dios en ti, no solo estás ofreciendo un cumplido, estás empuñando la verdad de Dios como un paño suave para limpiar el polvo y el lodo que el mundo ha arrojado sobre su alma. Les estás recordando su verdadera identidad, una que quizá habían olvidado bajo el peso de la crítica, el fracaso o el dolor. Le estás devolviendo la vista a alguien que solo veía su propia oscuridad. Y este acto crea una onda expansiva de gracia. Una persona cuyo espejo ha sido limpiado por tu amabilidad, ahora está en una mejor posición para ver y limpiar el espejo de otro. Un reflejo enciende otro, una luz se une a otra. Así es como pasamos de ser individuos que intentan brillar en la oscuridad a convertirnos en una comunidad de luz, una ciudad en una colina cuyo resplandor colectivo no puede ser ignorado. Disipamos las sombras no por un esfuerzo hercúleo, sino por una reacción en cadena de amor y reconocimiento. Pero, ¿qué sucede cuando la persona a la que te sientes llamado a extenderle esta luz es la misma que ha manchado tu espejo? ¿Qué pasa con el colega que te ha defraudado, el familiar cuyas palabras han sido soberbias, la persona que encarna la misma oscuridad que el salmista describe al principio? Reflejar la luz de Dios a un amigo es una alegría. Reflejársela a un adversario, esa es la verdadera prueba de nuestra conexión con la fuente. Es el llamado más difícil y transformador de todos. Ahí es donde recordamos que la luz que reflejamos no es nuestra. No estamos generando nuestro propio perdón, paciencia o amor. Si lo intentáramos, nuestros recursos se agotarían al instante. En cambio, nos posicionamos ante el sol de justicia y permitimos que su luz, una luz que brilló incluso sobre aquellos que lo clavaron en una cruz, pase a través de nosotros. Nuestra obediencia al reflejar su gracia en los lugares más oscuros es lo que mantiene nuestro canal abierto y fluyendo con su poder. Un poder que puede derretir el corazón más duro, incluyéndonos a nosotros mismos. Esto va más allá de un simple comentario en Internet. Requiere un valor nacido de la fe. Tal vez las palabras te fallen, tal vez la idea de iniciar esa conversación te paralice. Y sé lo que ese último llamado puede provocar: un nudo en el estómago, el corazón latiendo un poco más rápido. Porque es fácil hablar de ser un canal de luz hacia un terreno fértil y amigo, pero es aterrador pensar en dirigir ese canal hacia la tierra seca y rocosa de una relación rota. El miedo nos susurra: ¿y si rechazan el agua? ¿Y si se burlan de la luz? ¿Y si mi vulnerabilidad es recibida con la misma soberbia que causó la herida? Esos miedos son reales, pero aquí es donde este viaje por el Salmo 36 llega a su punto más profundo. El acto de ofrecer luz a quien vive en la oscuridad no es en primer lugar para transformarlos a ellos, es para transformarte a ti. Cada vez que elegimos extender gracia, en lugar de guardar rencor, estamos arrancando de raíz cualquier semilla de maldad que el mundo haya intentado plantar en nuestro propio corazón. ¿Recuerda cómo empezó el Salmo? Describiendo al impío que maquina el mal sobre su cama. Cuando guardamos amargura, cuando repasamos la ofensa una y otra vez, cuando planeamos nuestra defensa o nuestro contraataque, ¿no estamos en nuestra propia cama maquinando una forma de mal? Nos convertimos en un reflejo, sí, pero un reflejo de la misma oscuridad que despreciamos. Sin embargo, al dar ese paso aterrador de compartir la luz, incluso con un simple «estaba pensando en ti», rompemos ese ciclo. Nos negamos a maquinar el mal. En su lugar, elegimos maquinar el bien. Reorientamos el flujo de nuestro corazón. Dejamos de ser un pantano de heridas estancadas y nos obligamos a ser un canal conectado a la fuente.
y el agua fresca que fluye a través de nosotros para llegar a otros, primero nos limpia a nosotros. La decisión de ser un reflejo para alguien en una relación difícil es el acto supremo de beber del río de sus delicias, porque nos negamos a seguir bebiendo del charco amargo del rencor. Esta es la verdadera libertad. No depende de su respuesta, depende de tu obediencia. Es el camino para que la justicia de Dios, esa que es como las grandes montañas, se convierta no solo en tu refugio, sino en el terreno firme sobre el que te paras, inamovible ante la soberbia. Para que esta decisión no sea un acto aislado de valentía, sino el comienzo de un nuevo carácter, te propongo un último pacto, un ritual diario que cambiará la forma en que te ves a ti mismo y al mundo cada mañana. Durante los próximos 7 días, quiero que hagas esto. Al despertar, antes de mirar tu teléfono, antes de ver tu propio reflejo en el espejo del baño, acércate a una ventana. Mira hacia afuera, hacia la fuente de luz del día, ya sea el sol brillante o el cielo nublado. Y mientras sientes esa luz en tu rostro, haz esta simple oración. Fuente de vida, hoy no me ofrezco a mí mismo, te ofrezco mi reflejo. Úsame. Deja que tu primer acto del día no sea la autoevaluación, sino la autoentrega. Comienza tu día recordando de quién eres un reflejo y verás cómo la oscuridad del mundo pierde su poder sobre ti. Este pacto de 7 días, esta sencilla oración al alba, es más que un simple ejercicio de positivismo. Es un acto de rebelión espiritual. Es declarar la guerra a la tiranía del yo que nos despierta cada mañana preguntando ¿qué me falta? ¿Quién me ha herido? ¿Cómo sobreviviré el día de hoy? En su lugar, entrenamos nuestra alma para hacer una pregunta radicalmente diferente. ¿Cómo puedo ser un reflejo de aquel que es mi todo, que sana mis heridas y que es la fuente de mi vida? Durante esos 7 días notarás un cambio sutil pero profundo. Las frustraciones no desaparecerán, pero tu respuesta a ellas cambiará. La soberbia de otros seguirá existiendo, pero ya no encontrará un eco de soberbia en tu propio corazón para aferrarse. Te encontrarás ofreciendo una palabra de gracia donde antes hubieras ofrecido una crítica. Verás una necesidad y sentirás el impulso de ser el canal de la provisión de Dios, en lugar de sentirte abrumado por tu propia escasez. Cada día la práctica de ofrecer tu reflejo se sentirá un poco más natural, un poco menos como un esfuerzo y un poco más como tu verdadera identidad. Pero aquí está el desafío. El 7º día llegará a su fin, y la pregunta inevitable será, ¿y ahora qué? La inspiración de un momento puede desvanecerse fácilmente ante las presiones de la vida. Un ritual de una semana puede convertirse en un recuerdo agradable en lugar de una transformación duradera. ¿Cómo evitamos que esto suceda? ¿Cómo hacemos que el ser un reflejo no sea un desafío de 7 días, sino el carácter de toda una vida? Lo hacemos entendiendo que este pacto no es una meta, sino una puerta. Es el punto de entrada a un modo de vida en el que la búsqueda de la luz de Dios se convierte en un hábito tan arraigado como respirar. Se trata de construir andamios espirituales en nuestra vida que sostengan este compromiso mucho después de que la emoción inicial se haya ido. Se trata de pasar de la decisión a la disciplina y de la disciplina al deleite, porque la verdadera libertad se encuentra cuando nuestras acciones más santas se vuelven nuestros instintos más naturales. No quiero que este viaje termine para ti en 7 días. Quiero darte las herramientas para construir una vida entera sobre esta verdad. Por eso, he creado un recurso gratuito para ti. Es una guía sencilla llamada De Pacto a Carácter, 30 días para forjar un reflejo duradero. No es solo un devocional, es una hoja de ruta práctica para convertir la oración de esta semana en el hábito de un mes, y el hábito de un mes en el gozo de toda una vida. Contiene reflexiones diarias, desafíos prácticos y un espacio para que puedas ver cómo Dios te transforma de un espejo manchado a un reflejo brillante de su gloria.